Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Ya estamos entrando en el último tramo del módulo. En esta oportunidad, en esta clase, vamos a hablar sobre discapacidad auditiva. Vamos a hablar sobre las generalidades y después vamos a ver cómo trabajar con estos estudiantes dentro del aula. Para comenzar, vamos a ver el concepto de discapacidad auditiva, que es aquella disminución o pérdida de la capacidad para poder oír. Esta condición puede ser total o parcial y va a influir fundamentalmente en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Las causas por las que podemos encontrar una discapacidad auditiva o una pérdida auditiva, no hay una sola. Puede darse en muchos momentos de la vida y por diferentes situaciones. Las causas se dividen en genéticas, adquiridas y congénitas. Las genéticas son aquellas hereditarias, es decir, desde la gestación, como puede ser algún tipo de síndrome. Entre ellos tenemos el síndrome de Usher, el síndrome de Mondini y el síndrome de Di-George, que son los síndromes que más frecuentemente podemos encontrar en las aulas, cuya causa suele ser genética. Las causas adquiridas, que son las que se adquieren a lo largo de la vida, como puede llegar a ser por una hiperbilirrubinemia, paperas, la rubiola, el citomegalovirus, por una meningitis o por una otitis a repetición. Y las congénitas, estas a su vez pueden ser prenatales, ya sea por una enfermedad que haya adquirido la madre durante el embarazo, como puede ser el sarampión, la rubiola, eh, la varicela, o bien por algún ototóxico que haya consumido, algún antibiótico que haya tomado, como puede ser la tobramicina y la gentamicina, que son medicamentos que están comprobados que producen pérdidas auditivas en el niño. Estos medicamentos atraviesan la placenta y bueno, generan estas pérdidas auditivas en el bebé. Y también podemos tener causas perinatales, como puede ser un parto prolongado, una falta de oxígeno o algún tipo de trauma que se produzca durante el parto. Nuestro oído se divide en tres: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular, que es lo que nosotros comúnmente denominamos oreja, y por el canal auditivo. El oído medio está formado por la membrana timpánica, la trompa de Eustaquio y tres huesecillos muy pequeñitos que son el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno, que está formado por la cóclea, que tiene forma de caracol, por eso se denomina de esa manera, por los canales semicirculares y por el nervio auditivo. ¿Cómo viaja el sonido por nuestro oído para que esa señal luego se transforme en un mensaje? El oído externo, entonces, dijimos que está formado por el pabellón auricular y el canal auditivo. Estas, digamos que son las partes que van recolectando, ¿sí?, todos los estímulos del entorno, todos los sonidos del entorno, y los van a enviar al oído medio. El oído medio va a tomar esos sonidos y los va a convertir en vibraciones. Estos sonidos, que se convierten en vibraciones, van a golpear la membrana timpánica, como están viendo en este GIF, en donde ingresa el sonido a través del pabellón auricular, viaja por el canal auditivo y
llega hasta la membrana timpánica, en donde la membrana timpánica los convierte en vibraciones. Estos sonidos hacen que estas vibraciones golpeen también esta cadena o hagan vibrar esta cadena de huesecillos que mencionamos recién, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y luego estas vibraciones van a pasar al oído interno. En el oído interno estas vibraciones se van a transformar en mensajes, ¿sí?, que van a ir hasta el cerebro. Estos mensajes se denominan señales nerviosas. El oído interno dijimos entonces que estaba formado por la cóclea y eh, el vestíbulo. Entonces, estas señales nerviosas que llegan a la cóclea van a viajar por este nervio auditivo, ¿sí?, y van a llegar hasta el cerebro y el cerebro va a decodificar las señales auditivas o estas señales nerviosas para poder obtener información. De esa manera es como ingresa nuestro sonido, el sonido a nuestro oído y es eh, según la localización de la pérdida, es las dificultades que vamos a tener frente a estos estímulos sonoros, frente a estos sonidos que ingresan por nuestro oído. Entonces, si vamos a tener en cuenta la localización, ¿sí?, y el tipo de pérdida, tenemos que decir que las hipoacusias, según la localización, se van a dividir en hipoacusias de transmisión o conducción, cuando esté afectado el oído externo, ¿sí?, y o el oído medio. Puede estar afectado uno u otro o ambos. Y puede ser causado por alguna perforación en la membrana timpánica, por ejemplo, cuando los niños suelen meterse algún objeto en el oído y esto hace que se perfore la membrana timpánica, por líquido dentro del oído medio, que esto ocurre cuando, por ejemplo, tienen muchos resfríos y estos resfríos producen muchas otitis a repetición y queda ese líquido guardado en el oído medio, no hay una buena ventilación del oído y se producen estas infecciones. O por algún tipo de malformación, ¿sí? Tenemos niños que, por ejemplo, nacen sin el pabellón auricular o tienen alguna malformación en el canal auditivo. Después tenemos la hipoacusia, que se denomina neurosensorial o de percepción, en donde la lesión o el daño está en el oído interno, es decir, en la cóclea, en eso que veíamos que tenía forma de caracol, y esto puede deberse también a malformaciones, a veces hay niños que no tienen la cóclea, ¿sí?, o a esta exposición a ciertos ototóxicos, como pueden ser los antibióticos que mencionamos anteriormente. Y luego tenemos la hipoacusia mixta, que es la combinación de ambas, de la conductiva y la neurosensorial, y no es muy frecuente, pero generalmente se suele dar más que todo en adultos, pero tenemos la sordera central, que es cuando el cerebro no puede interpretar estas señales auditivas que le llegan, sin tener una pérdida auditiva, ¿sí? Digamos, el canal auditivo está perfecto, el oído medio está perfecto, el oído interno está perfecto, pero es el sistema nervioso central el que no puede interpretar estas señales auditivas. Entonces, la persona funciona como una persona sorda. Y esto generalmente se da luego de un ACV, de un accidente cerebrovascular, eh, cuando se producen los adultos, que, eh, por ejemplo, quien haya conocido alguna persona que le haya dado una ACV, pareciera que la persona está sorda porque uno le habla y no interpreta lo que está escuchando, o también puede llegar a ser frente a algunos tumores que
puede llegar a quedar este tipo de sordera. Por eso se dice que esta sordera es cualitativa, ¿sí? No es cuantitativa, no tiene una pérdida auditiva, sino que está, digamos, afectada la cualidad de la interpretación de ese sonido que ingresa por el oído. Bien, también es importante saber que estas hipoacusias se pueden dar de manera unilateral o de manera bilateral. De manera unilateral es un solo oído el que está afectado, mientras que de manera bilateral son los dos oídos los que se encuentran afectados. Según el grado de pérdida que tengamos, vamos a poder clasificarlas de leve a profundas. Nuestra audición normal se mide, o sea, nuestra audición se mide en decibeles. Nuestra audición normal está entre 0 y 20 decibeles. Luego, entre 30, 25, quizás 25 a 40 decibeles, tenemos una pérdida leve. De 40 decibeles a 60, una pérdida moderada. De 60 a 90, una pérdida severa. Y de 90 a 110 ya tenemos una pérdida profunda. La edad de aparición de las pérdidas auditivas también es muy importante, no solamente para la evolución, sino también para el pronóstico de ese niño o de ese adolescente. Según la edad de aparición, las podemos clasificar en prelocutivas, perilocutivas y poslocutivas. Las prelocutivas son las que se encuentran o las que se producen entre los 0 y los 2 años, ¿sí? Es decir, antes de que se adquiera el lenguaje. Por eso son prelocutivas. Luego tenemos las perilocutivas, que se dan entre los 2 y los 5 años, y es cuando el lenguaje está en esta fase de adquisición y de desarrollo. Y las poslocutivas, que se dan luego de los 5 años, después de los 5 años, en donde ya el niño ha desarrollado su lenguaje. En cuanto a la evolución o al pronóstico, digamos que las que tienen mejor pronóstico son las eh, poslocutivas. Las perilocutivas, quizás dependiendo de la fase en la que está adquiriendo el lenguaje, también puede tener un mejor pronóstico, porque va a depender de si el niño ya ha escuchado este registro auditivo, este registro de palabras, eh, a que no lo haya escuchado como ocurre en las prelocutivas, en donde el pronóstico va a ser menos favorable. Según, según sea entonces leve, moderada, severa o profunda, vamos a tener ciertas características. Por ejemplo, en una hipoacusia leve, las dificultades que podemos encontrar es que el niño le cuesta comprender lo que escucha en presencia de ruido, tiene cierta dificultad articulatoria en algunos sonidos, en algunos fonemas, tiene dificultades para percibir cuando se le habla en voz muy baja y suelen ser niños que quizás también tienen una atención bastante lábil. En una hipoacusia moderada hay un lenguaje más pobre, hay mayores dificultades de articulación, ya está afectada la estructuración del lenguaje, es decir, las frases y las estructuras gramaticales ya están más alteradas, tienen dificultades para poder entablar o percibir una conversación y ya se produce un retraso en el aprendizaje. Las hipoacusias severas tienen graves dificultades tanto en la comprensión como en la expresión oral y empieza a aumentar estas dificultades para las interacciones sociales. Y en la profunda hay una ausencia de lenguaje oral y se marcan las dificultades de comunicación. Las ayudas técnicas que estos niños pueden tener son los audífonos, como vemos en la imagen de color con el fondo negro.
los diferentes tipos de audífonos que pueden haber, o en la foto donde están los pabellones con todos los tipos de audífonos, y en la foto de aquí abajo donde están todos los tipos de audífonos tenemos un implante coclear, en donde el implante coclear cuenta con una bobina que va pegada en el hueso mastoides, que es el hueso que está detrás de nuestro oído. Y solemos tener también aparatos FM, como vemos en esta imagen en donde esta mujer tiene como un aparatito colgado en su cinturón, y esto no es muy común, pero en algunas escuelas de sordos, sobre todo, existen los aros magnéticos, es un dispositivo que se coloca alrededor del aula, ya sea en el techo o en el piso, en donde el docente tiene un micrófono y hay un amplificador del sonido, y solamente el niño escucha la voz de quien le está hablando y aísla todos los sonidos del exterior. Solamente escucha la voz del docente en este caso. Entonces, tenemos una heterogeneidad de estudiantes de acuerdo a todos los que hemos estado hablando. Podemos tener estudiantes sordos prelocutivos, poslocutivos, eh, hipoacúsicos, donde solamente tengan una pérdida auditiva muy leve, estudiantes sordos con alguna patología asociada, estudiantes implantados tempranamente, estudiantes sordos que no poseen ningún tipo de lengua ni ningún tipo de comunicación, estudiantes que no tienen un equipo protésico, que no cuentan con audífonos ni implantes cocleares, y estudiantes que sí cuentan con todas estas ayudas técnicas. Hasta acá eh, vamos a llegar y vamos a grabar otro video para poder explicar las próximas diapositivas y poder subir el video.